nos va a contar un poco sobre la evolución de los lentes de contacto en el mercado local colombiano y cómo ve, digamos, la evolución y los lentes, los productos a la vanguardia hoy en día a nivel Latinoamérica. ¿Cómo estás, Hernán? Muy bien, muchas gracias. Pues en cuanto a la evolución de los lentes de contacto, me siento satisfecho y me siento complacido de decirte que de verdad he venido evolucionando con el mercado y con la trayectoria de los lentes de contacto. Si hacemos un poquito de resumen, por allá por el año 1986, recién salido de la universidad, siempre las compañías quisieron hacer lentes de contacto cuyos niveles de transmisión al oxígeno fueran óptimos, pero no había la tecnología era muy incipiente en aquella época. Por lo tanto, Bausch & Lomb, que era la compañía líder del mercado en aquella época, decidió hacer lentes de contacto sumamente delgados, con espesores muy delgados de hasta 35 micras de espesor central, pues el DK sobre T, la T indica justamente eso, indica el espesor del lente. Entonces se pensó que entre más delgado fuera el lente de contacto, más fácilmente atravesaría el oxígeno al lente para llegar a la córnea. De todas maneras, no muy contentos con esta idea, también se dedicaron a hacer lentes de muy alto contenido acuoso, porque también se pensó en aquella época que entre mayor contenido acuoso tuviera un lente de contacto, más oxígeno llegaría a la córnea del usuario. Hoy, muchos años después, vemos que ni una ni la otra tenían razón, ¿no? Posteriormente vino la década de los 90, donde fue una década casi plana, suave, donde se involucró mucho en el sistema de reemplazo frecuente en lentes de contacto, o los mal llamados lentes de contacto desechables. Yo creo que fue la década de impulso y desarrollo de esta categoría de lentes de contacto, categoría de uso de lentes de contacto. En un principio, cuando se empezó esta nueva categoría hacia 1988-89, ya finalizando la década de los 80, comenzando los 90, cuando se dio a conocer la nueva modalidad de uso de lentes de contacto, la gente no daba mucho por esta nueva categoría. Al hablar de gente, estoy hablando de los colegas, de tal forma que se pensó que esto no iba a funcionar, pero asombrosamente en menos de 2 o 3 años desde que se inició esta nueva modalidad, fue sorprendente cómo tuvo gran aceptación. Y es así como podemos decir que en la década de los 90 fue la década de posicionar esa nueva categoría de reemplazo de lentes de contacto para darle más dinamismo. Adicionalmente, junto con esta categoría, también a inicios de los 90 se impulsó mucho los sistemas multipropósitos en las soluciones para el cuidado de lentes de contacto. Hasta esa época, 90-91, se conocía como el sistema individual o especializado, una solución para cada cosa, un limpiador, un desinfectante, un conservante, incluso una solución de enjuague, las gotas lubricantes por aparte, incluso hasta pastillas enzimáticas. Viendo la industria de que esto le salía muy oneroso a cualquier usuario de lentes de contacto, fue cuando se idearon o inventaron el sistema de multipropósito, que realmente fue un éxito porque ya el paciente o el usuario no tenía que gastar tanto dinero en mantenimiento de sus lentes de contacto, porque se pensaba que el mercado no crecía justamente porque al usuario le quedaba muy difícil sostener el mantenimiento del lente de contacto, y menos cuando ahora venía el sistema de reemplazo programado, donde tenían que comprar aparentemente cajas cada 6 meses, donde veníamos de los sistemas convencionales que duraban mínimo 1 año, gente que le duraba 2 años, gente que le duraba 3 años. Incluso recuerdo una paciente mía donde el mismo par de lentes de contacto le duraron 6 años.
Obviamente, 6 Puede años, ser. tanto tiempo, ni para el fabricante de lentes, ni para uno como optómetra era rentable que los lentes cada 6 años tuvieran que cambiarse, ¿no? Todo dependiendo de la calidad de lágrima de cada persona. Bien. A finales de los 90 vino la primera generación de lentes de contacto de hidrogeles de silicona. Lo que la industria esperaba y lo que los usuarios esperaban, incluso nosotros los optómetras también lo esperábamos. Fue algo maravilloso aquello, porque venía una amenaza grande sobre nosotros en esa misma década de los 90, que fue la cirugía refractiva. Y lo que pretende la cirugía refractiva es que la persona que tiene una deficiencia grande en su visión despierte cada día, y desde que despierta, al momento de despertar, ver claro. Entonces las compañías multinacionales de la época quisieron hacer lentes de contacto con altísima transmisión al oxígeno, de tal forma que pudieran dormir con lentes de contacto puestos por periodos prolongados de tiempo. Y se logró con esa primera generación de lentes de contacto de hidrogel de silicona. Desafortunadamente, por pensar tanto en el índice de transmisión al oxígeno a través del lente de contacto, en aquella época se descuidaron otros aspectos del mismo lente de contacto, que fue el factor confort. Así es que esa parte del confort se vio altísimamente sacrificada en contraprestación de la muy buena cantidad de oxígeno que pudiera pasar a través del lente. Entonces las compañías comenzaron a investigar y ver la forma de cómo suavizar ese material sin sacrificar el material como tal, cuya base era la silicona. Por eso se llaman lentes de hidrogel de silicona. Hacia el año 2003-2004 vino la segunda generación de lentes de contacto. Estos lentes ya tenían mayores contenidos de agua en su interior, aunque se sacrificaba un poco de oxigenación. Pero allí se empezó a pensar en forma diferente, en que si bien es cierto el oxígeno es fundamental, la comodidad lo es mucho más para el usuario. Sí, claro. Entonces allí nivelaron un poco las cargas, dándole mejores contenidos de agua al lente de contacto de hidrogel de silicona, sin sacrificar tanto la oxigenación. Y se logró. Ya los lentes fueron mucho más confortables. Lo que nosotros llamamos los módulos de elasticidad de esos materiales se vieron más favorecidos al introducir mejores cantidades de agua en el lente de contacto. Esa fue la segunda generación de lentes de hidrogel de silicona. Posteriormente, hacia los años 2008-2009, pasaron aproximadamente unos 6 años, vino la tercera generación de lentes de hidrogel de silicona, donde se seguía con la misma intención de darle mucho confort al usuario de lentes de contacto con ese tipo de lentes o esa categoría de lentes de contacto. Y vinieron lentes mucho más suaves y mucho más confortables para el paciente, con muy buenos niveles de oxigenación. Así es que eso es lo que hay actualmente en el mercado, la tercera generación de lentes de hidrogel de silicona, que a diferencia de la primera y segunda generación no tuvieron que hacer mucha modificación ni hacer agregados al material del lente para lograr esas muy buenas comodidades y sin sacrificar tanto oxígeno.